algunas cuestiones. Caray. Bueno. Ahí está. Buenos días, compañeras y tardes, perdón, ya, compañeras y compañeros de la UAM Xochimilco. Queremos agradecerles en general, pues, por la invitación a estar acá y especialmente queremos agradecer a las compañeras y compañeros del Comité de Lucha UAMX que acogieron solidariamente la propuesta que les hicimos de realizar estas jornadas. Bien, mi nombre es Gustavo García y lo que vamos a hacer a continuación es que yo voy a presentar un breve contexto general, digamos, sobre qué es la autonomía y qué significa la estrategia de guerra contrainsurgente en contra de la autonomía indígena zapatista, y luego mis compañeras y compañeros van a seguir hablando de casos concretos de comunidades autónomas zapatistas de distintas zonas y regiones del territorio rebelde que se encuentran en este momento bajo asedio y que han hecho denuncias de ataques de parte de fuerzas políticas diversas. Al final queremos hacer un pequeño espacio, esperemos que quede tiempo para hacer un diálogo, un debate con quienes tengan alguna duda, algún cuestionamiento, alguna pregunta que hacer. Bien. El proyecto de autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas es un proyecto político que han avanzado los movimientos sociales indígenas en diversas partes del mundo, específicamente en América Latina. Esto ha tenido una gran vigencia, por lo menos desde que surgieron movimientos sociales importantes de los pueblos indígenas en los años 70, pero es en los años 90 con primero la denuncia del llamado desde arriba encuentro de dos mundos, pero llamado por los pueblos indígenas 500 años de resistencia indígena, negra y popular, que se detona una gran movilización y hay un gran debate y una actualización de la lucha por la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas, especialmente en América Latina. En México específicamente, a raíz del levantamiento zapatista de 1994, esta discusión se actualiza a raíz de los diálogos y los debates tenidos entre el gobierno federal y el EZLN en Chiapas, en donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional invita a participar a distintos sectores de la sociedad civil y a movimientos sociales indígenas y no indígenas a debatir junto con las comisiones del gobierno federal cuál debería ser el futuro primero del proyecto insurgente armado zapatista y en general el de los pueblos indígenas mexicanos. El proyecto de autonomía y autodeterminación lo que busca es avanzar hacia la descolonización total de nuestra sociedad, igual que en otras sociedades latinoamericanas en donde ha existido siempre un estado monoétnico, monocultural, que no reconoce la diferencia y la diversidad, y específicamente que no reconoce y le niega sus derechos a los pueblos indígenas. Esta lucha por descolonizar totalmente a nuestra sociedad es, por supuesto, una lucha por la democratización completa también de la sociedad y de la transformación de la forma del Estado mexicano. Las características de la autonomía y la autodeterminación, como se dan en Chiapas, serían como si desde finales de 1994 surgen lo que se llaman municipios rebeldes zapatistas en el territorio en conflicto en el sureste mexicano. En 1997 estos municipios rebeldes zapatistas, que se inscribían dentro de la lógica de territorios liberados por la organización insurgente armada, se empiezan a denominar ya municipios autónomos rebeldes zapatistas a raíz de la decantación y el debate y la discusión tenida en los diálogos de San Andrés Acamchen entre 1995 y 96. Entonces, desde el 97 en adelante ya se conocen en territorio zapatista los municipios autónomos rebeldes. En 2003, el piso de la autonomía y la autodeterminación da un paso más y se constituyen zonas o regiones autónomas enteras que se dividen en caracoles, más bien en juntas de buen gobierno que tienen su sede en lugares específicos llamados caracoles. Las juntas de buen gobierno son un piso elevado de la autonomía que ejerce, digamos, el gobierno o el mando en una zona, una región entera que se conforma por varios municipios autónomos rebeldes zapatistas. Las principales áreas de la autonomía y la autodeterminación son el autogobierno, ejercido directamente por los sujetos de la autonomía, es decir, los pueblos indígenas que viven y habitan en las zonas autónomas, y la salud, la educación, la justicia propia y la producción,
entre otras áreas de lucha autonómica. Es decir, en las zonas de juntas de buen gobierno y caracoles zapatistas, la justicia, la educación, la salud y el gobierno producido estatalmente, venido del Estado, no funciona más, sino que los mismos pueblos indígenas, a través de su organización insignia, que es el EZLN, han construido sus propias formas de autogobierno y en general de autoproducción de la vida, ¿no? En áreas tan importantes como decíamos estas que ya mencionamos. De esta forma, en el territorio rebelde zapatista se ha constituido un poder dual o una soberanía alternativa a la del Estado. Es decir, las comunidades rebeldes zapatistas, en base a su organización en el EZLN, han constituido una soberanía propia, un gobierno en el que ellos son quienes dirigen los destinos de su sociedad. El principal efecto, la principal estrategia de lucha de la autonomía y la autodeterminación indígena es gestionar las tierras y los territorios de manera propia, extraerlos pues del control estatal y por supuesto autogestionar y autoproducir la vida sin depender sobre todo de las migajas que vienen del Estado o de las ayudas que son siempre condicionadas de parte de los distintos niveles de gobierno. ¿Por qué es atacada la autonomía indígena zapatista? ¿Y cuáles son las características de este ataque? Bueno, en primer lugar, desde el primer momento del alzamiento zapatista en el 94, se implementa una estrategia contrainsurgente que utiliza lo que podemos llamar de dos maneras: una guerra de baja intensidad o una guerra integral de desgaste en contra de las comunidades rebeldes zapatistas. En una primera etapa, esta guerra de baja intensidad, digamos del 96 hasta el 99 aproximadamente, se manifiesta con ataques directos de cuerpos del aparato de seguridad estatal, sea policías estatales, municipales o federales, o ataques del Ejército Federal Mexicano directamente. Y después también se constituyen grupos de civiles armados a instancias, a iniciativa de los gobiernos, de los distintos niveles del gobierno, sobre todo el gobierno federal. Estas instancias, que son llamados también grupos paramilitares, se forman por el apoyo, el entrenamiento y el financiamiento de los aparatos de seguridad estatal y de los aparatos de gobierno. Así surgen organizaciones como Paz y Justicia, los Chinchulines o Máscara Roja. En una segunda etapa de guerra integral de desgaste, digamos que es del año 2003 del surgimiento de los caracoles y las juntas de buen gobierno como un piso mayor del gobierno autónomo zapatista, se da una lucha por la tierra y el territorio, y los ataques contra las comunidades zapatistas se manifiestan sobre todo en despojo de tierras y territorio, y se utiliza como instrumento de ataque por parte de los distintos niveles de gobierno a las políticas sociales de combate a la pobreza, a las políticas de infraestructura y políticas de créditos, entre otras, ¿no? Políticas sociales en general promovidas por el Estado. Las fuerzas atacantes en esta instancia ya no son, digamos, porque han pedido prestigio las antiguas organizaciones paramilitares, y se forman nuevas instancias de ataque. En este momento están representadas sobre todo por los partidos políticos, militantes de partidos políticos, todos los del espectro político que existen en México: PRI, PRD, Partido Verde, Partido Acción Nacional, entre otros, y antiguas organizaciones campesinas históricas de Chiapas que también están disputando la tierra y el territorio de las comunidades zapatistas, como la Ciudad Histórica, la Horcao, entre otras. El contexto del ataque a las comunidades zapatistas es la guerra generalizada contra el pueblo mexicano implementada por el gobierno de Felipe Calderón, o agravada, digamos, desde el gobierno de Felipe Calderón de 2006 en adelante. La imposición ahora, después de las elecciones fraudulentas de 2012, y el graduamiento de la segunda fase neoliberal capitalista con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y la ilegalización de la lucha social, el cercamiento y la represión a los movimientos sociales. La autonomía indígena zapatista implica establecer un poder dual que le disputa la soberanía, le disputa la legitimidad al Estado mexicano, un Estado que se encuentra en un momento de descomposición casi absoluta y de ruptura del tejido social, y eso significa una afrenta y un desafío al tipo de dominación existente en nuestro país. Por eso es tan importante conocer esta experiencia. Bien, un saludo, compañeras, compañeros. En mi caso me toca hablar un poco sobre mi experiencia en el Caracol de la Realidad, el Caracol 1.
Para contextualizar un poco de lo que estoy hablando, quisiera decirles, compartirles que el lanzamiento zapatista, sobre todo y principalmente, deriva de la injusticia, de la represión, de la marginación, pero sobre todo el hecho de que los niños en el año de principios de los 90 no llegaban a los 5 años, un gran porcentaje de estos niños de las bases zapatistas, y eso vino a culminar en el hecho de que las mujeres, principalmente las madres, fueron las que empezaron a correr esta voz, esta situación de angustia, de decir que ya había que hacer algo, que ya era necesario que se acabara el sufrimiento, y que eso tuvo un empuje muy fuerte en las discusiones y a la hora de decidir cuál era el siguiente paso. Para 1994, habría que decir que en el estado de Chiapas fueron más de 6,000 los combatientes que participaron en este alzamiento en las distintas regiones a donde hicieron los combates los compañeros y compañeras. Para posteriormente yo tendría que hablar mi experiencia personal. Hasta 1999 es cuando asistimos por primera vez a un encuentro que nos convoca la comandancia del EZ, a lo que en ese entonces estaba conocido como las coordinadoras zapatistas regionales, que estábamos promoviendo y que organizamos lo que se llamó la consulta por los derechos y la cultura indígena. Habría que decirles, compañeras y compañeros, que en esa ocasión tú llegas a San Cristóbal de las Casas y pues es cuando vas por primera vez a un lugar desconocido y además un lugar muy bonito, pues te llevas una impresión muy grata, y avanzas hacia las Margaritas, que está a algunas horas de distancia de ahí, y todavía no sientes ninguna tensión, porque si ves pasar junto a ti a los convoys de militares y ves los aviones, los helicópteros, las tanquetas apostadas junto al camino, pero pues que están circulando vehículos, autobuses, y eso te da cierta tranquilidad. Pero una vez que llegas a las Margaritas y te empiezas a internar a la sierra, a la selva, pues estás totalmente solo, ¿no? Y empiezas a pasar el primer retén militar, y el siguiente, y de repente dices, caray, pues ¿qué hago aquí, no? Sí, fue una situación tensa. En varias ocasiones nos tocó, por ejemplo, toparnos con la columna militar, 15, 20 camiones con 40, 50 elementos de tropa encima. Alguna vez nos detuvieron, se bajaron ellos, cortaron cartucho y nos apuntaron, ¿no? Y es una cuestión estremecedora, porque estás en medio de la selva, no hay comunicación de ninguna manera con nadie más que los monos y los animales de por ahí, y es una situación muy estremecedora, pues. Cuando llegamos al Caracol, en la realidad en ese entonces, es una comunidad internada en la selva, pues. Es una comunidad muy bonita, que está cruzada por 2 ríos, y en esa ocasión, pues era muy contrastante, ¿no? El hecho de ver cómo los militares, a pesar de la terracería, de las horas que atraviesan por los caminos fangosos, tienen muy limpias las unidades, uniforme muy bonito, bien planchadito, y llegas a la comunidad y encuentras a los niños, principalmente, que son los primeros que te dan la bienvenida, o los primeros que se asoman, pues en una situación así de su ropita rota, principalmente sucia. El aspecto de estos niños, la primera impresión era de que eran pues muy flaquitos, con su pancita, muy crecido su vientre, pues por las cuestiones gastrointestinales. Y también la sonrisa, los niños nunca pierden la sonrisa, pero el brillo de los ojos sí contrastaba con una experiencia que me tocó al volver a ir a esta zona 10 años después. Hoy sí los niños son delgaditos y con mucha risa, pero hoy brillan sus ojos, ¿no? Brillan sus ojos, y esa fuerza o ese brillo te transmite la fuerza, la alegría, la seguridad de lo que ellos están viviendo en su comunidad. Bien, hablar del Caracol de la realidad, en este caso para mí es trascendental, porque es a donde más he podido participar.
nos tocó estar en distintas acciones, apoyo y solidaridad, pues en medio de una situación de guerra, a donde efectivamente llegan los milicos y se ponen frente a ti y te apuntan pues, con las ametralladoras, desde las tanquetas, los helicópteros te intimidan, ¿no? Eso hoy parece ser que ha cambiado en ese sentido, pues, pero las agresiones a las comunidades siguen siendo, y los militares siguen ahí en las comunidades, no se han ido, constantemente hay relevo, constantemente la tropa a nivel nacional llega, entra y hace reconocimiento del terreno, y eso significa pues que están en situación de guerra las compañeras y compañeros. Son muchos años de desgaste a los que se han enfrentado las bases de apoyo, y bueno, esa es una constante general en el estado de Chiapas, ¿no? Más allá de que como en la Ciudad de México no hay trabajo, como en la Ciudad de México hay injusticias, hay violaciones de parte de las fuerzas represivas, bueno, aparte de eso los compañeros soportan, tienen encima toda esa situación de los ataques, de las agresiones de los grupos paramilitares y de los propios militares en sí. Bien, me voy a concentrar en el tema que a mí me toca. Yo tenía que decir que estuve el año pasado en la realidad. La intención era visitar algunas comunidades que los compañeros habían denunciado el hecho de que estaban siendo agredidos compañeros bases de apoyo. Lamentablemente por la distancia y por el tiempo con el que se contaba para poder hacer esta actividad, no fue posible ir. Lo que sucedió es que los representantes de las comunidades que se concentran en este caracol de la realidad, pues ellos nos dieron información de lo que estaba sucediendo. Brevemente les comentaré que, por ejemplo, en una comunidad pegada a la costa de Chiapas, hay una familia de compañeros bases de apoyo. Los compañeros tienen su cafetal, por no acceder o por no aceptar, renunciar a hacer bases de apoyo como se le estaba exigiendo el ejido de esta comunidad, las autoridades ejidales, a los compañeros empezaron a entrar de noche y romper las matas de café, y posteriormente ya no las rompían, sino que se metían y robaban la producción de los compañeros, la vendían y no les daban ninguna retribución, y de manera constante estaban intimidándolos pues para que se desalojaran de la comunidad, cosa que los compañeros no estuvieron de acuerdo y se mantienen pues los compañeros resistiendo en este sentido, en ese ejido. Pero no solamente es una situación de que los compañeros sufren agresiones constantemente. Ahorita brevemente también mencionaría una muy reciente, pero para que pueda alcanzar a ocupar mi tiempo tendría que decir que el avance que han tenido los compañeros en cuanto a salud, educación y agroecología, para mí se me hace muy importante, ya que desde el alzamiento y desde antes los compañeros nunca han aceptado un peso del gobierno federal ni del estatal. Todo ha sido gracias al apoyo solidario, consciente de la gente, como ustedes, como nosotros, que escuchamos la palabra de nuestros iguales y entendemos su lucha y de manera solidaria depositamos un peso, ¿no?, al botecito, 50 centavos, lo que tenemos a la mano. Con eso las compañeras y compañeros han construido sus propios proyectos sin buscar la asesoría del doctor Gordillo ni del secretario de Salud, de ninguno de esos tipos nefastos. Por el contrario, las compañeras y compañeros han privilegiado en sus comunidades primero rescatar la cuestión de la cultura, su identidad, la cuestión esta de su entorno. Las niñas no iban a la escuela, hoy las niñas van a la escuela, procuran que vayan a la escuela, y además no solo eso, ¿no?, sino que lo que les enseñan tiene que ver con el entorno en donde viven, tiene que ver con la historia como organización que tienen de pueblos zapatistas, y tiene que ver también con la solidaridad, tiene que ver también con el humanismo. En ese sentido, bueno, los compañeros nos mostraron, la Junta de Buen Gobierno nos mostraba los manuales que han elaborado, sí con apoyo, sí a veces con el acompañamiento de profesores, de profesionistas, de estudiantes, que han pasado por los pueblos durante mucho tiempo, pero principalmente con la decisión y el acuerdo y la aprobación de las comunidades. ¿Qué fue? Como han dicho mis compañeros, porque los niños se morían por fiebre, se morían por tener infecciones gastrointestinales, porque tenían que caminar kilómetros para llegar a un hospital, y
si llegaban al hospital los trataban con desprecio, con groserías o simplemente no los atendían. Entonces las mujeres y los hombres de esas comunidades decidieron levantarse y decir ya basta, y por eso el levantamiento en el 94. ¿Para qué? Para cambiar esta situación. Después de varios años de intentar el diálogo y después de la guerra y después de la sangre de varios compañeros zapatistas, la gente sale a las calles y dice no hay que resolver esto con la guerra. Los zapatistas lo escucharon y dijeron ok, vamos a dialogar. Se intenta dialogar con el gobierno, que son las convenciones y distintas reuniones nacionales que se hicieron históricas, y se arman los acuerdos de San Andrés. Sin embargo, el gobierno no respeta estos acuerdos y no se firman. Estos acuerdos fueron en 2001 y sin firmarse, de 2001 para acá, compañeros, los compañeros zapatistas deciden, bueno, pues si el gobierno no escucha, la sociedad mexicana no escucha, nosotros nos estamos muriendo de hambre, nuestros hijos no van a la escuela, nos tratan peor que animales. Dijeron, ya basta, no tenemos por qué, no necesitamos ayuda de ningún gobierno, porque nosotros nos podemos gobernar solos. Y empezaron con el proyecto de la autonomía zapatista. En breves y sencillas palabras, la autonomía zapatista es que ellos se gobiernan solos. La misma población, la misma gente, y ahora tienen sus juntas de buen gobierno, que son 10, 20 individuos, compañeros indígenas zapatistas, desde los 15 años hasta los 60 años. Ustedes pueden encontrarse en la Junta de Buen Gobierno. La Junta de Buen Gobierno es la que manda a un determinado caracol. Y estas juntas de buen gobierno, por 10 o 20 personas, entre hombres y mujeres, se van rotando cada determinado tiempo. ¿Por qué? Porque todos tienen el deber, el derecho de participar en cómo gobernar y saber gobernar a su propio pueblo. De esta manera, todas las comunidades bases de apoyo zapatistas se están entrenando tanto para gobernar, y también hay compañeros que se están preparando para ser promotores de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos mismos en este proyecto autonómico de los que hablan los compañeros han avanzado muchísimo y ya tienen sus clínicas, tienen sus hospitales. En cada caracol debe de haber escuela, hospital y clínicas, y en cada caracol, en cada zona, debe haber promotores de educación y promotores de salud. Y lo sé, compañeros, estas 5 personas que estamos aquí, nosotros que están allá, son los testigos de ese avance de la autonomía. La autonomía es una realidad, está en los hospitales, está en las clínicas, y todo este dinero que ustedes depositaron aquí, ese dinero va a ir a dar para eso, para medicamentos, para acopio, para proyectos, para alimentos. Entonces, la autonomía existe, está avanzando a pasos agigantados, y eso el gobierno lo está viendo. Por supuesto que lo ve, porque en las comunidades aledañas donde viven los zapatistas, la gente se une al proyecto. ¿Por qué? Porque ve que el gobierno solo da limosnas, que nos da la lámina, que nos da el ladrillo, que nos da la grava. ¿Para qué? Se les da una vez en cada, no sé, 2, 3 años, y no vuelven a ver ninguna ayuda. A cambio, que les piden, por supuesto, el voto. Cada 6 años, cada 3 años el voto, y tienen que afiliarse a determinado partido. Con los zapatistas no es así. Con los zapatistas se consulta con la población qué es lo que necesita la gente, y lo que la gente dice que necesita se hace y se cumple. Y aquí estamos nosotros de testigo. De esos proyectos autonómicos zapatistas tenemos la experiencia, en mi caso personal, en el Caracol de Ventic, la comunidad de San Marcos Avilés. ¿Qué están haciendo estos proyectos? El gobierno está viendo que estos proyectos avanzan, que son una realidad y que la gente se está enterando y se está incluyendo esos proyectos. Entonces, ¿qué hacen? Pues colocan a paramilitares. ¿Qué son los paramilitares? Son ex-militares o gente entrenada o ex-policías que los entrenan para atacar, acosar a las comunidades indígenas zapatistas. ¿Cómo lo hacen? Se plantan o se quedan cerca de sus comunidades, instalan campamentos, hacen disparos al aire, disparos en la comunidad. En las noches se oyen los disparos, los gritos, las amenazas. ¿Qué pueden hacer también? Entrenan a pobladores cercanos, partidistas principalmente del PRI, del Partido Verde Ecologista, del PRD y también del PAN, porque en todas las comunidades hay afiliación partidista de todos los tipos. Entrenan a algunos que otros pobladores y empiezan a acosar, empiezan a hacer cortes de agua, cortes de luz, los dejan sin agua, empiezan a romper sus cercas, les roban las siembras, les roban las cosechas, se roban sus animales. Las mujeres quieren pasar a bajar, a tomar, a lavar al río, ¿y qué hacen en el río?
llegan a molestarlas, amenazas de violaciones. Lo más grave, en la comunidad de San Marcos Avilés, cada escuela, cada comunidad tiene una escuela autónoma zapatista, al menos una escuela primaria. Bueno, los niños quieren ir a la escuela y les dicen los pobladores incitados por estos paramilitares que les digo, no dejen pasar a los niños, aquí no va a funcionar la escuela. Les prohíben a los niños el paso a su escuela autónoma, les prohíben la educación. Entonces no pueden pasar los niños a la escuela y ¿qué hacen? Esa es una primera llamada, una primera amenaza, aparte de los gritos y los disparos. Va incrementándose esta estrategia, se va incrementando la violencia, van pasando varios días así, es un desgaste psicológico, es un desgaste emocional para las comunidades y lo más grave, el 9 de septiembre de 2010 en la comunidad de San Marcos Avilés llegan alrededor de 100 personas con armas de fuego, palos, machetes, se instalan alrededor de la comunidad y con disparos al aire y directos a la comunidad, corren a toda la comunidad. 170 personas, entre hombres, mujeres, niños, bebés, son desplazados y desalojados. Los corren de sus casas y de su tierra y se apropian de su tierra y de sus cosas y de sus siembras. ¿Qué hace esta comunidad? Estas 170 personas tienen que ir al monte. Se van al monte y pasan ahí 33 días sin alimento, sin agua, sin medicamento. 2 mujeres tuvieron que dar a luz en el monte, sin techo, solo tenían estas lonas, júntenlas, yo creo, 5 metros cuadrados de techo, comiendo raíces, comiendo hierbas. Esa es la situación de un desplazamiento. En la temporada que nosotros fuimos como brigada, nos tocó como al mes o a los 2 meses ir a esta comunidad. Es realmente indescriptible el sufrimiento de las mujeres, de los niños de estas comunidades. Y para colmo, nos tocó presenciar, recién hace 2 días había muerto una pequeña de 10 años, María Ignacia. ¿Por qué murió? Por fiebre, porque ella estuvo desplazada, le dio alguna infección fortísima, ni siquiera tuvo la oportunidad María Ignacia de saber de qué murió, porque llegó tan enferma que no pudo ser atendida, y murió una pequeña de 10 años. Y los niños ahí, todos con fiebre y con calentura. Esa es más o menos la situación. No es más o menos, eso es lo que pasa en las comunidades desplazadas, en las comunidades indígenas zapatistas. Esto es una estrategia del mal gobierno sistematizada. ¿Por qué? Porque esto mismo que pasó en San Marcos Avilés se repitió hace unos días, hace 2 semanas, en la comunidad, en el Caracol de Roberto Barrios, que va a tener oportunidad mis compañeras de platicar de estos desplazamientos. Pero esto es lo más importante que queremos platicarles, que esta es una guerra de contrainsurgencia sistematizada, no son conflictos intercomunitarios, como dice el gobierno o como dicen los medios, es una estrategia contrainsurgente bien planeada por parte del mal gobierno en sus 3 niveles. Quiero decir que el gobernador del estado de Chiapas, Juan Salinas, está perfectamente enterado porque los presidentes municipales saben muy bien de todas estas situaciones. Y si el gobernador está enterado de Chiapas, el gobernador de Chiapas está enterado, ¿ustedes creen que Felipe Calderón no está enterado? Y que el Estado Mayor Presidencial y que la Sedena, todos están enterados y están de acuerdo y avalan esos ataques. Esto no se debe permitir, porque un ataque a los zapatistas, un ataque a las comunidades zapatistas puede abrir las puertas a ataques a los demás movimientos sociales. Por eso estamos aquí, porque el atacar a las comunidades zapatistas es atacar el símbolo y la lucha del movimiento social en México. Es por eso la importancia de voltear los ojos a las comunidades y recibir el más apoyo posible. Muchas gracias.